El proceso de orientación educativa, uno de los procesos más importantes, cuando de arribar a una aplicación, a una intervención y a una materialización de todo lo que somos como docentes, significa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comentar de qué se trata cuando de orientación educativa estamos hablando. Estamos refiriéndonos a un proceso de ayuda y a un proceso de guía entre dos sujetos fundamentales, un orientador y un orientado, con el objetivo de encauzar y de conducir el desarrollo de la personalidad a través de la conformación de un proyecto de vida en esas personas con las que estamos estableciendo un vínculo orientador de acuerdo a las posibilidades de esa persona, de acuerdo a las posibilidades reales y objetivas de esas personas. Con lo que ya estoy dejando claro que la orientación no puede ser un proceso así abstracto, digamos en las nubes, sino que es un proceso que llega a la tierra, es un proceso que debe materializarse, objetivizarse, concretarse en las realidades con las que estamos dialogando, es decir, en la realidad de las personas con las que estamos interactuando, por lo que es un proceso que se va a modelar también de manera peculiar o particularmente diferente en relación con las características concretas de los sujetos que están formando parte de ese proceso de orientación. Y cuando digo de los sujetos que forman parte del proceso, me estoy refiriendo, y retomo la lámina, tanto al orientador como al orientado. Dentro del proceso de orientación educativa hay uno que yo creo que es muy importante que no dejemos de atender, y es que la orientación educativa debe ser una orientación personalizada, de manera que ya estamos trascendiendo el concepto anterior para referirnos a un proceso formativo también de ayuda y guía, también entre estos dos sujetos, orientado y orientador, pero en este caso el profesor y el estudiante, con el objetivo de encauzar y de conducir la formación integral, la formación profesional del estudiante, en correspondencia con el modo de actuación profesional en el que él se está desarrollando a través de la conformación de un proyecto de vida profesional de acuerdo, reitero la idea anterior, con sus posibilidades reales para desarrollar, para construir ese proyecto de vida profesional. Hay unas características básicas que debemos tener en cuenta cuando de orientación educativa personalizada se trata, que es un proceso de carácter preventivo, es decir, no es un proceso que sucede para atacar el problema una vez que está únicamente, sino que es muy bueno que seamos previsores y que tengamos una mirada aguda, preventiva, ante el hecho, el suceso educativo como orientadores, que es un proceso basado en una relación de ayuda, en una relación de guía, encaminado a potenciar la autodeterminación, la autorregulación y la autorrealización de las personas que forman parte de este proceso de orientación, que también es un proceso, como decía ahorita, personalizado, individualizado, centrado en las características concretas de ese estudiante que es orientado y por supuesto dirigido a que crezca, dirigido a que se desarrolle como persona, que también actúa sobre la personalidad de ese sujeto que es orientado, sobre la personalidad de ese sujeto como un todo, integralmente, no por partes, no fraccionadamente, sino que cuando estamos orientando, estamos estableciendo esa relación de ayuda, estamos ejerciendo una influencia en ese otro en toda su dimensión como personalidad. El proceso de orientación educativa personalizada tiene objetivos puntuales que no podemos desatender. Alcanzar cambios significativos y también estables en la coherencia de las actitudes y de los comportamientos de estudiantes y del grupo. Alcanzar niveles cada vez superiores en el desarrollo psíquico de los estudiantes. Potenciar el desarrollo de un conjunto de herramientas que les permitan arribar a la solución de problemáticas que se puedan encontrar a lo largo de su formación profesional. Propiciar en estos sujetos los elementos imprescindibles, los elementos necesarios que les permitan tomar decisiones en determinadas esferas, digamos, más significativas para su desarrollo personal, con lo que estamos entonces dirigiendo este proceso de orientación educativa no solamente a una arista, no solamente a un área de desarrollo personológico de la formación profesional del sujeto, sino que estamos mirando en toda su realidad, en esas otras cuestiones que también necesitan nuestros estudiantes, que también requieren orientación, de las que nos exigen y nos demandan orientación, y para las que tenemos también
estar listos y para las que nos tenemos que formar. De ahí la importancia una vez más de la psicología educativa en nuestra formación como educadores. Hay unas condiciones básicas también que debemos tener en cuenta para que se desarrolle la orientación educativa personalizada. Por una parte, el orientador debe poseer un conocimiento profundo del sujeto orientado, con lo que es importantísimo entonces activar un diagnóstico, una comprensión de esa persona, reconocerla, identificarla. Debe desarrollar una comprensión también empática, una relación empática, de cercanía, de capacidad de ponerse en el lugar de esa otra persona. Una actitud, digamos, de entendimiento, de aceptación y de apertura, porque si vamos a la relación de orientación con rigideces, con temores, con prejuicios y estereotipias que no nos permitan llegar al otro de manera empática, de manera cercana, pues ya estamos poniendo de entrada una barrera importantísima para que se desarrolle ese proceso de orientación. El orientador también debe tener argumentos teórico, debe ser un conocedor acerca del desarrollo de la personalidad, de lo contrario no sabe hacia dónde ir, no sabe por dónde encauzar su proceso de orientación. Por otra parte, el orientado debe evidenciar la necesidad de ser orientado, sobre todo en etapas complejas, en etapas más críticas de su desarrollo, cuando tiene determinados conflictos personales, tanto en el ámbito profesional, en el ámbito de la formación profesional, como en el ámbito personal. El orientador debe estar listo para eso, pero el orientado debe tener, y esto es muy importante, la disposición y debe expresar explícitamente la necesidad de recibir esa orientación. De lo contrario, podemos estar invadiendo sus espacios, podemos estar transgrediendo los límites de su necesidad de ser orientado. Existen unos procesos, unas tareas esenciales cuando de orientación educativa personalizada se trata. Una esencial para digamos, entrar, adentrarnos, comprender, aproximarnos a la realidad que vamos a orientar, que es el diagnóstico. De ahí arribar a una suerte de pronóstico, de previsión de hacia dónde podemos dirigir la orientación, y entonces pues la intervención propiamente dicha, que en este caso estamos centrándola fundamentalmente en las tareas de asesoramiento y tutela. Comentar brevemente el diagnóstico como un proceso encaminado a la exploración, la búsqueda y una construcción dirigida, organizada, consciente de un conocimiento básico acerca de determinado sujeto o de determinado proceso que necesita, y reitero y enfatizo que necesita de esta intervención para lograr una transformación, para lograr un cambio en su desarrollo. El objetivo del diagnóstico, bueno, pues es el de intervenir certeramente, oportunamente, adecuadamente, con los elementos ya en la mano de lo que se requiere para la intervención, y eso lo ofrece únicamente el diagnóstico. Para colaborar además con el sujeto en la solución de sus problemas, promover su desarrollo, elevar su calidad de vida. Porque el diagnóstico no es un momento en que el orientador está de este lado diagnosticando y esperando pasivamente. El diagnóstico también es un momento, ya decía, es parte de la intervención propiamente dicha, en el que se está estableciendo un intercambio, en el que se está estableciendo un rapport, y ambas partes están entonces incidiendo, ejerciendo una influencia una en la otra. Es un momento también oportuno, además de para capturar qué situación tiene tanto el sujeto como el grupo, para comenzar a establecer una influencia o ejercer una influencia en esa otra persona. Abarca la evaluación del rendimiento escolar, es decir, de los sucesivos niveles de aprovechamiento escolar que el alumno obtiene a lo largo de un curso determinado y en cada una de las disciplinas que integran el currículum, pero no solamente se queda ahí. En el diagnóstico se explora otro cúmulo de indicadores como datos sociodemográficos generales muy interesantes para poder después profundizar o intervenir certeramente, el estado físico y de salud de los alumnos, elementos de su vida social como la convivencia familiar, la convivencia con los otros en el contexto comunitario, social, problemas personales actuales que puede tener el alumno, determinadas actividades básicas que prefiere, por ejemplo en el estudio, en la profesión, en el aprendizaje. También en el diagnóstico se explora el método de estudio, en estrategias de aprendizaje, en el rendimiento escolar propiamente dicho, que puede ser un momento, pero suele ser un proceso más que un momento,
el desarrollo de habilidades profesionales, capacidades, competencias, en fin. El diagnóstico es un gran universo en el que nosotros como orientadores debemos incursionar en un grupo de cuestiones o indicadores que pueden ser más o menos diversos en función de la realidad del grupo o el sujeto que está siendo parte de ese proceso de orientación. Herramientas, métodos fundamentales para el diagnóstico, les proponemos, bueno, pues la entrevista y la observación, métodos por excelencia para establecer un diagnóstico desde la psicología educativa, pero también los cuestionarios, los análisis de documentos. En nuestro caso, puntualmente, un método esencial es el estudio de casos, porque se pretende que el diagnóstico vaya arribando al estudio de caso de ese sujeto, de manera que ese sujeto esté en mejores condiciones a través de la orientación, de arribar a un proyecto profesional de vida, un proyecto de vida adecuado a su propia realidad, y el orientador pueda tener todos los recursos para establecer el vínculo de orientación y de guía, de ayuda y de guía necesario. El pronóstico es un siguiente momento, como proceso dirigido a predecir el desarrollo profesional del estudiante. Naturalmente, a partir del análisis de sus potencialidades y lo que hemos podido venir observando, hallando a través del diagnóstico. Es como poner la linterna, poner la luz en hacia dónde podemos conducir el proceso de orientación a partir de lo que ya sabemos del diagnóstico. Que no termine en ese primer momento. En el proceso de orientación estamos diagnosticando todo el tiempo, porque el sujeto está siendo parte todo el tiempo también de cambios, de transformaciones, de nuevos eventos que llegan a su vida, con los que el orientador tiene que estar dialogando y tiene que estar listo para estar identificando, nuevamente pronosticando y nuevamente entonces arribando a procesos, a una etapa de intervención, donde estamos proponiendo fundamentalmente en esta ocasión la asesoría y la tutela en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito educativo, como proceso encaminado al aspecto operativo, práctico, ejecutado de la orientación a partir de la elaboración de un plan de acción que incluye, objetivos. Otra de las tareas esenciales, el asesoramiento y tutela como parte de la intervención y de la orientación educativa personalizada, y parte ya de cierre de todo este proceso que tira del diagnóstico y tira del pronóstico, como un proceso encaminado al aspecto más operativo, más ejecutivo de la orientación a partir de la elaboración de un plan de acción que incluye objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de las estrategias correspondientes en función de lo que el estudiante pueda y desea realizar, alcanzar. Este proceso este momento de asesoramiento y tutela, pues es importante que para arribar a él tengamos en cuenta algunos problemas que son objeto del asesoramiento, problemas comunes en los ámbitos educativos. La motivación hacia el estudio y hacia la profesión, la aceptación y adaptación de los estudiantes, de los alumnos, a las instituciones, la aceptación y adaptación también al grupo escolar en el que se encuentra, del que se encuentra formando parte, problemáticas relacionadas con el aprendizaje, con los métodos, estilos y estrategias de aprendizaje y de enseñanza, cuestiones emocionales, de inestabilidades temporales que pueda estar teniendo el estudiante o puedan estar teniendo los estudiantes motivados por problemáticas personales y también del ámbito escolar, problemas derivados con la edad, con el momento concreto, la situación concreta de la edad en la que se encuentran, también relacionados con sus proyectos de vida, con sus sueños, con sus aspiraciones, con sus metas, con sus necesidades, sus motivaciones, con la satisfacción o insatisfacción en estos sentidos. Y pueden haber muchas problemáticas más adecuadas a los contextos específicos, a los grupos específicos y a las personas específicas. Por eso tenemos que siempre mirar en esas tres grandes dimensiones de las que les hablaba ya al inicio: los sujetos que aprenden, los grupos en que se insertan y los contextos en los que sucede, se da el hecho, se da el suceso educativo. Otros aspectos a tener en cuenta ya en el momento en que el estudiante está en condiciones de elaborar sus estrategias, pues a partir del diagnóstico y del pronóstico, el sujeto nosotros debemos determinar como orientadores los principales problemas que existen, la prioridad, hacer un ordenamiento lógico por prioridad
vaya logrando con objetividad pues los resultados formativos en función de las transformaciones que espera el orientado y que espera también el orientador, en una fusión interesante de expectativas de ambas partes. Bueno, con este recuento teórico esperamos que se apropien o se hayan apropiado de un grupo de elementos más relevantes, fundamentales, con relación a las unidades didácticas que aporta o que aborda el programa del curso de Psicología Educativa, y los invitamos a profundizar en todos esos materiales que ya tienen en sus manos, que ya tienen a su alcance, para que pues esta sea una asignatura que realmente tenga la utilidad y tenga el valor que